¿Te imaginas a alguien en el siglo XIX prediciendo la creación de los ordenadores, cuando ni siquiera la electricidad se utilizaba ampliamente? Y lo más sorprendente, esa persona no era un científico consagrado ni un inventor famoso, sino una mujer, en una época en la que ellas ni siquiera podían estudiar libremente. Estamos hablando de Ada Lovelace, la mujer que vislumbró el futuro de la computación más de 100 años antes de que se hiciera realidad. Pero ¿quién fue Ada, en realidad? ¿Cómo logró prever algo tan adelantado a su tiempo? ¿Y por qué su genialidad solo fue reconocida mucho tiempo después de su muerte? La historia que estás a punto de descubrir es tan impresionante como inspiradora y demuestra que la genialidad no tiene época ni género. Antes de sumergirnos en este misterio histórico, deja tu like, comparte con quien ame la ciencia y la historia. Y suscríbete al canal para no perderte ninguna curiosidad sorprendente como esta. Y al final del video, quiero saber tu opinión, ¿fue Ada realmente la primera programadora de la historia? ¿O su visión fue solo una coincidencia brillante? Nacida el 10 de diciembre de 1815 en Londres, Ada Lovelace vino al mundo como Augusta Ada Byron, hija del célebre poeta Lord Byron y de Annabella Milbanke, una matemática reconocida por su inteligencia analítica. Un matrimonio entre el arte y la ciencia, aunque extremadamente conflictivo. De hecho, Lord Byron abandonó a la familia cuando Ada tenía apenas un mes de edad, y nunca más volvió a verla. Su madre, decidida a mantener a Ada alejada de la locura poética del padre, la educó con un enfoque fuerte en las matemáticas, la lógica y las ciencias, algo radicalmente inusual para una niña en la Inglaterra del siglo XIX. Desde muy joven, Ada mostró una sed insaciable de conocimiento. A los 12 años, diseñaba las mecánicas y estudiaba el vuelo de los pájaros, soñando con crear una máquina voladora. No se conformaba con entender los números. Quería ver qué podían construir. Bajo la tutela de mentores destacados como Mary Somerville, una de las científicas más respetadas de su tiempo, Ada continuó desafiando los límites impuestos por su condición de mujer en una sociedad profundamente patriarcal. Mientras muchas de sus contemporáneas eran obligadas a aprender bordado y etiqueta, Ada estaba inmersa en ecuaciones y teorías científicas. Todo indicaba que el destino de Ada no sería común, y el destino realmente tenía reservado para ella un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de la tecnología. En 1833, cuando Ada tenía apenas 17 años, fue presentada a un matemático e inventor brillante llamado Charles Babbage. Durante una reunión organizada por su mentora Mary Somerville, Babbage era conocido por una idea revolucionaria, una máquina capaz de realizar cálculos matemáticos de forma automática, a la que llamó la máquina diferencial. Ada quedó absolutamente fascinada. No solo entendió de inmediato el potencial de esa invención, algo que pocos lograban en ese momento, sino que además hizo algo aún más impresionante. Comenzó a imaginar cómo esa máquina podría ser utilizada más allá de los números. Fue el comienzo de una de las colaboraciones más legendarias de la historia de la ciencia. Unos años más tarde, Ada fue invitada a traducir un artículo escrito en francés por el ingeniero italiano Luigi Menabrea sobre otra máquina aún más ambiciosa de Babbage, la máquina analítica. Pero Ada no se limitó a traducir el texto. Añadió a la traducción un conjunto de notas personales tan extensas que terminaron triplicando el tamaño del texto original. Y fue ahí donde nació su legado. En esas notas, Ada no solo explicaba cómo funcionaría la máquina analítica, sino que también incluía un algoritmo, una secuencia de instrucciones para que la máquina pudiera calcular los números de Bernoulli. Muchos historiadores consideran este el primer programa de computadora de la historia, pero lo más asombroso no fue eso. Ada anticipó que estas máquinas podrían procesar no solo números, sino cualquier tipo de información simbólica, como música o texto, siempre que pudieran expresarse en forma matemática. En otras palabras, previó la computación moderna, incluyendo ideas que solo se concretarían más de un siglo después. Charles Babbage, aunque elogiaba la inteligencia de Ada, nunca logró construir por completo sus máquinas, pero fue gracias a sus notas que el mundo supo lo que esas máquinas podrían haber sido. Lo que Ada Lovelace escribió en sus notas no fue solo una explicación técnica, fue una visión filosófica del futuro. Mientras la mayoría de los científicos de la época veía a las máquinas como simples herramientas para agilizar cálculos, Ada fue mucho más allá. Ella entendió que, si una máquina podía manipular símbolos según reglas definidas, entonces no había razón para limitar su uso solo a las matemáticas. En una de sus frases más famosas, escribió que la máquina analítica podría componer piezas musicales complejas si se le proporcionaran las reglas y datos apropiados. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esto? Estamos hablando de una mujer que, en 1843, predijo la base de lo que hoy llamamos inteligencia artificial, edición digital de música, incluso creación de arte computacional.
Y eso nos lleva a una de las grandes ironías de esta historia. Nadie tomó en serio esas ideas en su tiempo. Ada murió joven, a los 36 años, en 1852. Víctima de un cáncer uterino. Fue enterrada, por voluntad propia, junto a su padre, Lord Byron, a quien prácticamente no conoció. Su legado quedó sepultado con ella, al menos por un tiempo. Durante más de un siglo, sus notas fueron olvidadas en archivos y bibliotecas, vistas como una simple curiosidad histórica. Solo en el siglo XX, con el surgimiento real de la computación, sus escritos comenzaron a ser redescubiertos, y entonces el mundo se dio cuenta, Ada Lovelace no solo fue una matemática brillante, sino una profetisa tecnológica. Durante décadas, el nombre de Ada Lovelace quedó prácticamente borrado de los libros de historia. Su contribución fue minimizada, olvidada o atribuida únicamente a su colaboración con Babbage, pero a medida que la computación moderna fue tomando forma en el siglo XX, sus notas comenzaron a despertar el interés de historiadores y científicos. Fue entonces cuando el mundo empezó a ver a Ada con otros ojos. En la década de 1950, durante los primeros desarrollos de las computadoras digitales, investigadores como B.B. Bowden comenzaron a mencionar su trabajo como una verdadera anticipación de la programación moderna. En 1980, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación orientado a sistemas críticos y lo llamó Ada, en honor a ella. Ese fue un símbolo poderoso, un reconocimiento institucional a una mujer que, en su tiempo, ni siquiera pudo asistir a una universidad. Hoy, Ada Lovelace es celebrada como la primera programadora de la historia, y su historia es contada en universidades, museos y eventos tecnológicos de todo el mundo. El segundo martes de octubre se conmemora el Ada Lovelace Day, dedicado a visibilizar la participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Su figura se ha transformado en un icono del empoderamiento femenino en la ciencia, inspirando a generaciones enteras de jóvenes a seguir carreras en tecnología. Pero más allá de los reconocimientos y homenajes, su historia nos deja una enseñanza crucial, que el conocimiento, la intuición y la visión del futuro pueden florecer incluso en los terrenos más hostiles, y que a veces, las ideas más adelantadas a su tiempo necesitan simplemente que el tiempo las alcance. La historia de Ada Lovelace no es solo una curiosidad del pasado. Es una prueba viva de que la imaginación humana, combinada con el conocimiento, puede anticipar futuros que aún no existen. Es la historia de una mujer que, en medio de las restricciones sociales, usó su mente para ver más allá de los límites de su tiempo. Y eso nos deja una pregunta poderosa: ¿cuántas otras ideas revolucionarias han quedado ocultas? ¿Simplemente porque no escuchamos a quienes las tuvieron? Ada nos recuerda que, no importa tu género, tu época, ni las barreras que enfrentes, si tienes una visión, tienes un poder. El mundo necesita más personas que piensen como ella, que unan lógica con creatividad, ciencia con arte, tecnología con humanidad. Entonces, si alguna vez te sientes fuera de lugar por pensar diferente, recuerda a Ada. Recuerda que, a veces, las mentes más brillantes nacen en el siglo equivocado, pero cambian el mundo de todos modos. Y ahora queremos saber, ¿qué te pareció la historia de Ada Lovelace? ¿Te inspiró de alguna manera? ¿Conocías ya su legado? Déjalo en los comentarios, y si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo con quien necesite una dosis de inspiración, y suscribirte al canal para más historias que te harán ver el pasado con nuevos ojos.